Les voy a explicar este ejercicio. ¿Qué nos pide este ejercicio? Nos pide el voltaje VA y la intensidad en X. Nosotros procedimos a resolver este ejercicio por el método de mallas, que dice que una malla o una trayectoria cerrada es la suma algebraica de todas las subidas y caídas de tensión, y todas estas igual a 0. Entonces, lo primero que hicimos fue designar la dirección de la corriente. En este caso va a ser en sentido horario. Y seguido de esto, pusimos los signos a cada resistencia. Como sabemos, los signos positivos es por donde entra la corriente y los signos negativos por donde sale. Las fuentes de tensión no necesitan ya, porque ya sabemos cuál es su polo positivo y su polo negativo. Entonces, esta va a ser nuestra malla 1, esta va a ser nuestra malla 2 y esta va a ser nuestra malla 3. Formamos nuestro sistema de ecuaciones poniendo menos 20 más 1000, que equivale 1 kilo ohmio a ohmio, es 1000, por nuestra intensidad que tomamos como referencia I1, más 2200, lo mismo transformamos de kiloohmios a ohmios, por la intensidad de referencia, que es I1 menos I2, y esto es igual a 0. Entonces procedimos a simplificarse en términos semejantes, dándonos como resultado esta ecuación. En la malla 2 hicimos lo mismo. Cogimos nuestros componentes de la malla 2, que sería 2,2 kiloohmios, que equivale a 2000 ohmios. La intensidad 2, que es la intensidad de referencia, menos la intensidad 1, más 470 ohmios de la intensidad 2, que es la intensidad de referencia, menos intensidad 3, más 820 intensidad 2. Y esto es igual a 0. Simplificando términos semejantes, tenemos la siguiente ecuación. Menos 2201 más 3492 menos 473. ¿Qué vamos a hacer aquí en la malla 3? Es lo mismo. Nuestro voltaje va a quedar positivo, más 470, nuestra intensidad de referencia, que es I3, menos nuestra intensidad I2. Aquí lo que hacemos es eliminar nuestro paréntesis y nos da como resultado esto: 473 menos 470 I2 menos 12. Aquí ya resolvimos nuestro sistema de ecuaciones y nos dio como resultado nuestras intensidades. Entonces tenemos la intensidad 1, que nos dio 7,05 miliamperios, y la intensidad 2, que nos dio 1,16 miliamperios, y la intensidad 4, que nos daba 24,4 miliamperios. Luego procedimos a encontrar nuestras incógnitas, que era BA, que hicimos aquí. Como sabemos, la ley de Ohm es igual a intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, despejando el voltaje. Entonces, el voltaje en BA va a ser igual a la resistencia, que es 820, por la intensidad que fluye en esta malla. Y es la I2. Entonces, como ya sacamos como resultado la I2, que es 1.16, le multiplicamos por la resistencia, dándonos como resultado 951,2 milivoltios. La intensidad en IX la vamos a sacar igual por la ley de Ohm, que es voltaje sobre la resistencia. Entonces, el voltaje total es 12 de esta malla, obviamente, y la resistencia por la que fluye IX es 470, entonces nos da como resultado 25 miliamperios. Eso sería todo, muchas gracias. A continuación demostraremos que el resultado de nuestro ejercicio de encontrar VA y intensidad en X está correcto. Entonces entramos a nuestra aplicación de Tinkercad y
Aquí nos permite medir y verificar si los resultados están bien. Entonces procedemos a armar nuestro circuito. Ahí está nuestro circuito, unimos nuestras resistencias con cablecitos. Vamos a cambiar el color de nuestros cablecitos para que no haya ninguna confusión con el polo positivo y el polo negativo. Entonces procedemos a energizar nuestro circuito. Nuestro suministro de energía lo conectamos. El negativo siempre va a ir de color negro para diferenciarlo del positivo. Este es el positivo y este es el negativo. Ahí tendríamos nuestro energizado. Vamos a coger el primer multímetro que vamos a coger es para medir nuestro amperaje. Entonces vamos a hacer este cablecito más acá y lo vamos a conectar a acá. Entonces conectamos nuestro multímetro para medir nuestra intensidad en IX y esto nos da como resultado 25,5 miliamperios. Ahora cogemos otro multímetro para medir el voltaje. Ese voltaje es en VA, entonces tenemos que medirlo aquí. Dándonos como resultado a ver, va aquí. Dándonos como resultado 952 milivoltios, lo que nos salió en nuestro ejercicio. Muchas gracias. Bien, vamos a proceder al análisis teórico del circuito, en donde tenemos que aplicar una superposición, en este caso, de la fuente de voltaje que estaba aquí, que era de 12 voltios, que propuso una resistencia interna de 0 ohmios, y al hacer una equivalencia con la resistencia de 470 ohmios que se encontraba aquí, se hizo 0 y por ende se volvió solamente un cable, quedándonos este circuito de aquí, donde tenemos nuestras tres resistencias y nuestra fuente de voltaje de 20. Nuestra incógnita a seguir es el voltaje que existe en esta resistencia de 820 ohmios, para lo cual vamos a hacer el análisis de mallas, teniendo en cuenta que esta sería nuestra malla 1 con una intensidad que tendría esta dirección y nuestra malla 2 con una intensidad que tendría esta dirección. Bien, vamos a proceder. Vamos a estudiar la malla 1 que está aquí, teniendo en cuenta que nuestro voltaje ya nos lo dan. Tenemos que analizar el voltaje en esta resistencia. El voltaje por ley de Ohm es igual a la resistencia por la intensidad, teniendo que una resistencia de 1000 ohmios, que es equivalente a 1 kilo ohmio, multiplicado por la intensidad 1 de la malla 1, más esta resistencia que se ve afectada por la intensidad 1 y la intensidad 2, que se resuelve haciendo la diferencia entre ambas intensidades
multiplicado por el valor de la resistencia, en este caso 2200, que es equivalente al valor de 2.2 kiloohmios. Y con esto sería completa nuestra malla 1. Despejamos y reducimos teniendo que 3200 y 1 menos 2200 y 2 es igual a 20. Bien, procedemos al análisis de la segunda malla, que nos dice que esta resistencia sigue siendo afectada por ambas intensidades, pero en este caso, como analizamos la malla 2, vamos a tomarle como positivo a la intensidad 2. Entonces sería igual la diferencia de intensidades multiplicado por el valor de la resistencia, que nos da como resultado 2200, que multiplica a I2 menos I1 más 820 por I2. Nuestra resistencia de aquí es igual a 0. Bien, reduciendo tenemos esta ecuación: menos 2200 intensidad es 1 más 3020 intensidad 2 igual a 0. Una vez obtenidas las dos ecuaciones, procedemos a nuestro sistema de ecuaciones, que está formado por nuestra primera ecuación y nuestra segunda ecuación. Resolviendo por cualquier método, en este caso nosotros lo hicimos por una calculadora en línea, tenemos que I1 es igual a 12.5 miliamperios e I2 es igual a 9.12 miliamperios. Este I2 siendo el que nos interesa para sacar el voltaje en nuestra resistencia, porque es la corriente que viene por aquí. Entonces utilizamos la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, teniendo que la resistencia de 820 ohmios multiplicado por la intensidad 2 de 9.12 nos da un valor de 7478.4 milivoltios, que equivalen a 7.48 voltios. Bien, este sería el circuito y el voltaje en AB. Vamos a proceder al segundo literal, en donde tenemos que tomar las mediciones de este circuito cuando eliminamos la fuente de voltaje de 12 voltios, teniendo nuestra primera fuente de voltaje de 20 voltios, nuestras resistencias de 1 kiloohmio, 2.2 kiloohmios y de 820 ohmios, teniendo en cuenta que la resistencia de 470 ohmios se toma como un cable, debido a que por el teorema de superposición tomamos este voltaje como una resistencia interna de 0, y al hacer una resistencia equivalente, esta resistencia se hace 0, teniendo ahora un cable y dejándonos este circuito, del cual tendremos que tomar mediciones del voltaje en nuestra resistencia de 820 ohmios. Teniendo una vez nuestros elementos, que son el protoboard, las resistencias, los multímetros y la fuente de voltaje, procedemos a cablear el protoboard para distribuir el voltaje y la corriente por todo el protoboard. Vamos a comenzar dando un circuito aquí. Unimos estos nodos los nodos de las resistencias. Otro por aquí. Y de este nodo, un nodo antes. Y para cerrar el circuito necesitaríamos estos nodos unidos. Listo. Ahora nada más tenemos que anexar nuestra fuente de voltaje
que sería el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Vamos a cambiarle el color. Listo. Ahora para la toma de corriente y el voltaje de esta resistencia, tomamos nuestros multímetros y los conectamos al protoboard, de tal forma que nuestro primer multímetro quede de esta forma. Este va a calcular amperaje, este de igual forma va a calcular el amperaje. El negativo viene conectado hacia acá y el positivo a este nodo. Cambiamos de color y ahora la incógnita del problema, que sería el voltaje en la resistencia de 820 ohmios, por lo cual conectamos el positivo al extremo del nodo y el negativo al extremo de este nodo. Y cambiamos de color. Listo. Teniendo en cuenta que todo está bien colocado, vamos a ponerlo estéticamente. Iniciamos nuestra simulación, en donde tenemos que tener el voltaje de AB de 7.48 voltios, la intensidad en esta malla de 9.2 miliamperios y en esta malla de acá de 12.5 miliamperios. Iniciamos la simulación y efectivamente es lo que nos marca. A continuación voy a explicar cómo resolver el circuito por método de superposición. En este caso empezaríamos haciendo el último paso, que sería hacerle a la fuente de 20 voltios 0 y que tenga una resistencia interna de 0 ohmios. Al hacer esto, el circuito nos quedaría de esta manera, teniendo solo una fuente y las 4 resistencias. Empezaríamos a ver cada una de las mallas y sus ecuaciones. En el caso de la primera malla sería en este caso de la resistencia 470 y la de 12 y la fuente de 12 voltios. En la ecuación que se plantearía sería que sería el voltaje más la resistencia por la intensidad 1 menos la intensidad, porque esta interviene la intensidad 1 y la intensidad 2. Una se restaría porque va con positivo y la otra va con negativo y se restaría. Luego de esto, empezaríamos a resolver, a simplificar un poco más para que nos quede esta ecuación de la malla 1. Luego iríamos por la malla 2. Ya tenemos la ecuación donde intervienen las tres resistencias de 820, 2.2K y 470. Aplicaríamos lo mismo. En este caso, la 820 solo trabaja con la de la I2. En el caso de 470 con la I2 y la I1. Y en el caso de la de 2200 ohmios con I2 y I3. Resolveríamos un poco más y simplificaríamos y nos quedaría como ecuación esta de aquí, como segunda ecuación, en este caso de la malla 2. Luego de esto iríamos a la última malla, que sería la malla 3, que interviniera la resistencia de 1K y de 2.2 kilo ohmios. Plantearemos las ecuaciones, en este caso la de 1K por la I3, que es la que pasa, la intensidad I3 que pasa por la malla 3, y la de 2.2K que trabaja con la I3 y también interviene la I2. Trabajaremos un poco más la ecuación y simplificaríamos y nos quedaría como tercera ecuación esta de aquí. Luego de tener ya estas tres ecuaciones, se metería en un sistema, en un resolvedor de sistemas de ecuaciones, y como resultado nos daría que la intensidad I1
es igual a 33.5 miliamperios, la I2 es igual a 7.96 miliamperios y la I3 5.47 miliamperios. También nos piden, en este caso, este ejercicio, nos pide el voltaje en VA, que es el voltaje VA es en la resistencia de 820. Hacemos por ley de Ohm y sale 6.53 voltios. Y también nos piden densidad de IX, en este caso también haríamos por ley de Ohm, teniendo ya los datos sacados en este caso esta IX pasa por la resistencia por 270, entonces se aplicaría el ley de Ohm y el resultado nos quedaría 25 miliamperios. Eso sería todo el ejercicio. Gracias. Bueno, a continuación voy a explicar el armado y las mediciones del circuito. Cuando este circuito se hace por método de superposición y se hace cero a la fuente de 20 voltios y se lo cambia por una resistencia interna de 0 ohmios. Lo que necesitamos para hacer esto, necesitamos 4 resistencias, las cuales son de 1 kilo ohmio, de 2.2 kilo ohmios, de 820, de 470 ohmios. 4 perímetros, cada uno es para que mida la intensidad en cada una de las mallas y una para que mida la intensidad en IX que nos pide el circuito y también un voltímetro para que mida el voltaje en VA que nos pide también sacar y también un generador de energía. Procederíamos a poner los componentes dentro del protobar y hacer las conexiones. Y energizaríamos también con la fuente para poder realizar las mediciones. Está funcionando el circuito. Lo que debemos ahora hacer es poner los amperímetros para poder saber las intensidades y también el voltímetro para saber el voltaje que tenemos que nos pedía sacar o medir. Para medir el amperaje o la intensidad se mide en serie abriendo el circuito, es decir, después de hacer las conexiones solo pondremos en iniciar la simulación y tendríamos nuestros valores de tanto como las intensidades y el voltaje. En este caso, este voltaje, lo que es más importante de todo esto es el voltaje y la intensidad en X, que es esta de aquí. Y el voltaje en VA. Estas intensidades de acá son cada una de las mallas que hemos calculado, sus intensidades que pasan por cada una de las mallas. Eso sería todo. Muchas gracias.